Circuitos limitadores y sujetadores con diodos. Nuestro equipo está conformado por 3 integrantes: Rosales Esteban Sergio, Martínez Rafael Mariela y Navarrete Leuterio Miguel Ángel. Para empezar, ¿para qué sirven este tipo de circuitos limitadores o también conocidos como recortadores de voltaje? Estos sirven principalmente para recortar el voltaje de la señal por encima o por debajo del nivel. También existen el tipo de circuito llamado sujetador o fijador. A comparación del circuito anterior del limitador, este agrega y restaura un nivel de corriente directa a una señal eléctrica. Limitadores con diodos. Los limitadores positivos con diodos, también llamados recortadores, que limita o recorta la parte positiva de la entrada. Como se puede ver en la imagen, en el circuito, es una limitación de la alternancia positiva. El diodo se encuentra en polarización directa. ¿Cómo funciona esto? Al momento de entrar el voltaje, como se puede mostrar en la figura que se encuentra en la parte izquierda, la forma senoidal es tanto positiva como negativa, sube y baja. Al momento de entrar al circuito, el voltaje de salida termina con más 0.7 con una corriente directa y después baja en su forma senoidal de la parte negativa. Esto solamente pasa en los limitadores positivos, cuando el diodo está en polarización directa. A continuación se verán igual el limitador con el diodo de polarización inversa. Limita la corriente, pero en la forma de la señal senoidal negativa y no de la positiva. Como ya se había mencionado esto anteriormente, conforme el voltaje de entrada se hace positivo, el diodo se polariza en directa y conduce la corriente. Al punto A se limita hasta 0.7 volts, como ya se había mencionado, cuando el voltaje de entrada excede este valor. Cuando el voltaje de entrada se regresa a un valor menor de 0.7 volts, el diodo está en polarización inversa y aparece como abierto. El voltaje de salida aparece en la parte negativa del voltaje de entrada, pero a una magnitud determinada por el divisor de voltaje del formato de R1 y el resistor de carga de RL. Como se puede mostrar ahí, esa es la fórmula para sacar los porcentajes válidos de este limitador. Que dice que el voltaje de salida es igual al resistor limitador sobre el resistor 1 más la resistencia limitador. Todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. También se dice que si el resistor 1 es pequeño comparado con el resistor L, entonces el voltaje de salida va a ser igual o alterna al voltaje de entrada. Ahora veremos el limitador de alternancia negativa. Dice que si se invierte la posición del diodo, como ya lo había mencionado anteriormente, en la positiva el diodo iba en polarización directa. A comparación de va a ir en polarización inversa. Cuando el diodo se polariza en directa durante la parte negativa del voltaje de entrada, en el punto A se mantiene en 0.7 volts por la caída del diodo. Ahí se puede mostrar bien cómo el circuito cambia en su voltaje de salida. Como ya se había mencionado anteriormente y visto anteriormente en el circuito anterior, el voltaje de entrada sigue siendo la misma porque es corriente alterna. Va alternando la señal en una forma senoidal, tanto positivo como negativo. En este caso es negativo, se va a limitar la corriente en negativo. Entonces el voltaje de salida empieza con la forma senoidal positivo y se limita la señal hasta menos 0.7 volts por debajo del nivel. Este es un ejemplo de limitador de voltaje.
Dice que dice la pregunta, ¿qué esperaría ver en la pantalla de un osciloscopio conectado entre las terminales de la resistencia limitador mostrado? Ahí se puede ver un ejemplo del circuito. El diodo está en polarización inversa, perdón. ¿Cómo sería la solución de este ejemplo? El diodo está en polarización directa y conduce cuando el voltaje de entrada se va a menos 0.7 volts, que sería por debajo del nivel. Por lo tanto, por el limitador negativo se determina el voltaje pico de salida a través de RL por la siguiente ecuación. En la ecuación anterior va a ser sustituida por los valores que está en el circuito, que dice que el voltaje pico de salida es igual a la resistencia limitadora sobre la resistencia 1 más la resistencia limitadora, todo eso multiplicado por el voltaje pico de salida. Esto da igual a 100 kilo ohms, y sustituyendo los valores de arriba del circuito, en la ecuación dice que son 100 kilo ohms sobre 110 kilo ohms, todo esto multiplicado por el voltaje pico de salida, que son 10 volts. Esto da como resultado 9.09 volts. Ya tomándolo la señal en el osciloscopio, da como una señal senoidal solamente en la forma positiva, limitando a menos 0.7 y de nuevo vuelve a subir en su forma positiva. Y bueno, este es un ejemplo. Ya a continuación mi compañero Miguel Ángel les hablará sobre los limitadores polarizados. Hoy hablaremos de los limitadores polarizados. Existen dos tipos de limitadores polarizados. Puede ser un limitador positivo o un limitador negativo. Este circuito sirve para limitar el voltaje en una corriente alterna. Esto es que puede recortar el semiciclo positivo o el semiciclo negativo de una onda sinusoidal. Para esto se necesita conectar una fuente de voltaje polarizado, como podría ser una batería, y un diodo rectificador en serie. ¿Cómo funciona? Bueno, el limitador polarizado funciona de tal manera que el polo positivo del diodo se comenzará a fluir la corriente a través del diodo solo cuando la corriente de entrada sea mayor que la corriente del voltaje polarizado, que podría ser la batería. Entonces, cuando el voltaje es menor que la tensión de nuestro voltaje polarizado, el diodo no conducirá ninguna corriente eléctrica y por lo tanto la corriente de entrada será igual a la corriente de salida. Pero si la corriente de entrada es mayor a la tensión que hay en nuestra fuente de voltaje polarizada, entonces el diodo se comportará como un conductor, lo que hará que se limite el voltaje que pasa a través del circuito, dando así un resultado que se puede apreciar en el osciloscopio, en donde el voltaje de salida será máximo el voltaje de nuestra fuente de voltaje polarizada. Y esto es para los dos casos, para el limitador positivo y para el limitador negativo, lo que implica que si queremos limitar una corriente alterna en ambos extremos, en su semiciclo positivo y en su semiciclo negativo, lo que tendríamos que hacer es conectar dos diodos con sus respectivas fuentes de voltaje polarizado, pero invirtiendo los polos del diodo y las posiciones de nuestra fuente de voltaje. Dependiendo del voltaje del voltaje de polarización que tenga nuestra fuente de voltaje polarizada,
nuestras limitaciones van a ser igual a esa fuente de voltaje polarizada. ¿Qué más se puede hacer con este tipo de circuito? También se puede limitar a un rango mayor a los 0.7 voltios de nuestro diodo, o en su defecto menor a los menos 0.7 voltios del diodo si este se polariza al revés de cómo se polarizaría normalmente. Las fuentes que usan en los limitadores de voltaje pueden ser reemplazadas por divisores de voltaje resistivos. Estos pueden derivar el voltaje que nosotros deseemos a partir de una corriente directa de la que nosotros dispongamos. Entonces podemos reemplazar estas fuentes de voltaje de polarización por divisores de voltaje resistivos. El voltaje de polarización de un divisor de voltaje resistivo se puede ajustar dependiendo de los valores en las resistencias con las que contemos. Ahora bien, las aplicaciones de un limitador de voltaje son muy concretas. Algunos de los campos en los que se suelen utilizar bastante es en la electrónica, ya que los circuitos integrados con los que cuentan los aparatos electrónicos pueden fallar o pueden quemarse muy fácilmente con variaciones de voltaje alto. Por ejemplo, en unos circuitos integrados en un aparato electrónico, si la fuente entrega un valor mayor al que se supone que debe entregar la fuente, este circuito integrado se puede romper fácilmente. Entonces, para evitar esto se utilizan limitadores de voltaje que impiden que el voltaje que llega a ese circuito sea mayor que el voltaje que entrega la fuente de alimentación, o en su efecto que sea menor al que nuestro circuito utiliza. Sujetadores con diodos. Un sujetador agrega un nivel de corriente directa a un voltaje de corriente alterna. Los sujetadores en ocasiones se conocen como restauradores de corriente directa. Aquí podemos observar los sujetadores para positivo y un sujetador que está en negativo. Aquí en la figura observamos igual cómo se comportan la onda sinusoidal. Igual para el sujetador positivo, cómo se comporta la onda negativa. Sujetadores positivos. La operación de este circuito considera el semiciclo negativo del voltaje de entrada. Cuando el voltaje de entrada inicialmente se hace negativo, el diodo se polariza en directa, lo que permite que el capacitor se cargue cerca del valor pico del voltaje de entrada, por lo que se tiene que el voltaje de entrada menos la caída de tensión del diodo. Igual como se muestra en esta figura, podemos observar la onda negativa y cómo se está tomando como referente o como referencia el voltaje pico. En el circuito podemos observar la corriente directa, el capacitor que se conecta de manera negativa a la corriente directa y el diodo que se intersecta con el negativo y el positivo del capacitor. Igual la resistencia cómo está conectada. El efecto neto de la acción del sujetador del capacitor retiene una carga aproximadamente al igual al valor pico de entrada menos la caída del diodo. Igual como veníamos diciendo, el voltaje de entrada menos la caída de tensión del diodo. En esencia, el voltaje del capacitor actúa como una batería en serie con el voltaje de entrada. El voltaje de corriente directa del capacitor se suma al voltaje de entrada por superposición, como se muestra.
Aquí, como se puede ver o se observa, en sí es como si tuviésemos dos corrientes conectadas en un mismo circuito, porque nos dice que el voltaje del capacitor actúa como una batería en serie. Esto hace que pues, sea corriente alterna y pues sea continua. Aquí podemos observar la gráfica ya cómo se comporta la onda sinusoidal, cómo se restan las caídas de tensión en cada onda, ya sea positiva o negativa. El sujetador negativo se invierte la posición del diodo. Un voltaje negativo de corriente directa se suma al voltaje de entrada para producir un voltaje de salida, como se muestra. Aquí en este circuito la diferencia que se hace para completar la onda sinusoidal nada más es invertir el diodo de posición para producir la onda o el sujetador en negativo para producir una onda positiva. Igual a esto también es el voltaje de entrada menos la caída de tensión del diodo. La aplicación del sujetador por lo regular se aplican en los receptores de televisión analógica como restauradores de corriente directa, ya que la señal del video compuesta entrante normalmente se procesa mediante amplificadores acoplados por el capacitor que eliminan el componente de corriente directa, con lo que se pierden los niveles de referencia en blanco y el nivel de superposición del haz. Antes de aplicarlos al cinescopio, estos niveles de referencia deben ser restaurados. Otra aplicación para evitar que la señal vuelva negativa y dañe el circuito de entrada sensible. Bueno, aquí como nos dice que la aplicación del sujetador es prácticamente o se usa más en una televisión analógica, ya que a través de sus circuitos logra eliminar los colores negro y blanco para que pueda producir una señal o puedan verse imágenes en el televisor a color y no nada más en blanco y negro. Esta aplicación u otra aplicación es para evitar que la señal vuelva negativa y dañe el circuito de entrada, que por lo regular los circuitos de entrada son un poco sensibles.